Continuando con el uso de la palabra, le invitamos a la senadora Lazo. Gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a acompañar este proyecto. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como violencia intrafamiliar el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. O sea, cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro que incluya maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo es considerado violencia intrafamiliar. Pero en el caso de la violencia sexual intrafamiliar, además, está implícita la invisibilidad del abuso sexual infantil, resaltando la renegación como mecanismo preponderante en el seno familiar. Desde una perspectiva social, el sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia se refiere a la problemática de la siguiente manera. El maltrato y el abuso sexual infantil y o adolescente constituyen una violación a los derechos humanos y son una expresión de la violencia social presente en todos los ámbitos y estratos socioculturales. Y como toda acción que se ejerce, señora presidenta, como usted bien lo decía, tiene consecuencias que no solamente afectan a la salud mental, física o emocional de los integrantes de la familia, en particular de las mujeres, sino el bienestar de sus hijos, que ven afectados sus derechos. Vale decir que las consecuencias de la violencia intrafamiliar se van tornando algo así como un efecto tristemente acumulativo. La pregunta que nos hacemos, y por eso estamos dando tratamiento a este proyecto que va a trabajar una serie de estrategias con el objetivo de abordar este flagelo desde el lugar de la prevención, y bienvenido sea que haya surgido, además de jóvenes, es si podemos evitarla. De ello estamos absolutamente convencidos, como se podría inferir a través de brindar apoyo a padres, madres, a la familia, ayudando a niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y a los desafíos que implica el revelar, el que este tema salga a la luz, pero fundamentalmente modificando las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. Tengamos en cuenta que los niños y niñas afectados por la violencia ejercida por sus padres, en este caso, o por quienes integran el grupo familiar, sufren una serie de trastornos en el desarrollo de su personalidad que, de no tratarse y de no superarse, dejan secuelas de por vida. En este caso, la agresión presenta características distintivas, donde el agresor además ejerce una manipulación que se da a partir del vínculo familiar a través de la utilización del poder que le confiere su rol, siendo tardía su revelación. En realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con roles de poder que se dan en una sociedad, y allí es donde se impone la dinámica del secreto. Suele darse en familias de todo tipo, son resultados de múltiples factores que bloquean o perturban los mecanismos naturales que regulan la sexualidad, en este caso, en el interior de la familia. Muchos son los estudios de investigación que buscan aquellos factores desencadenantes de la violencia familiar. Sí, es verdad, algunos son lamentablemente más comunes de lo que imaginamos: el alcoholismo, la intolerancia. Claro que la violencia intrafamiliar no suele hacer distinción de clase. Sin embargo, la forma de abordar esta problemática deberá indefectiblemente tomar en cuenta temas como la desigualdad, la exclusión social, problemas sociales complejos y multicausales que afectan el bienestar, ya sea individual o colectivo. El trabajo de toda la sociedad, la deconstrucción de la sociedad patriarcal, los procesos educativos, el fomento de valores que trasciendan la sociedad de mercado y aborden el tema desde los valores humanos, donde identifiquemos a tiempo la aparición de este como un problema social, es una tarea que debemos continuar abarcando. Y está ligado en muchos casos a la sociedad de consumo, que hace que muchas personas no logren satisfacer sus necesidades básicas, o simplemente a una sociedad que no termina
paradójicamente, de saciarse de bienes materiales y se desquita sobre los más débiles. Paradójicamente en aquel lugar donde se supone debería encontrarse más seguro. Así de complejo es este flagelo. Nos parece fundamental, señora presidenta, entonces, que se conozcan cifras, cómo se manejaron en el seno de la comisión, que se aborden campañas tendientes a solucionar este problema que indudablemente está ligado, reitero, a una sociedad patriarcal que debemos de construir y que muchas veces condena a la mujer, a la niñez, a vivir este tipo de situaciones. Los gráficos que hemos visto en tratamiento en las dos comisiones y que han sido presentados por las diferentes instituciones nos muestran situaciones que se dan en el seno familiar y en muchas oportunidades la mayoría de los abusadores tienen un vínculo intrafamiliar con las víctimas. Se dan estas situaciones en el contexto familiar. Indudablemente tenemos que mencionar la actual situación pandémica, sin dudas, en la que el confinamiento también ha hecho que estos jóvenes y niños abusados, el mayor rango se da, como bien decía la senadora que realizó la exposición de motivos, en niños de entre 6 y 12 años, pero también hay casos de abusos entre niños de 0 y 3 años, por lo que se produce en todas las edades. Y en este caso agravado, sí, por la pandemia, pero es un tema que viene de larga data. El confinamiento, por supuesto, hace que tengan que estar todo el tiempo con su familia, encarcelados con sus propios abusadores. INAU ha planteado en el seno de la comisión que el proyecto tenga una evaluación, que además eso se establezca en la reglamentación y que esta evaluación se presente al Poder Legislativo, lo cual entendemos es acertado. Y eso fue aprobado por unanimidad por los miembros de la comisión y también por el Pleno en la Cámara Baja. Así que, en definitiva, esta lucha es un compromiso de Estado y es quien debe garantizar una vida libre de violencia en todos los ámbitos, comenzando por el más íntimo, el de la familia, sea cual sea la conformación de esta. Es imprescindible tomar conciencia de que sucede en cualquier sector social, que no hay clasificación ni estereotipo de cómo actúa el niño abusado, ni de cómo se desempeñan los roles familiares, sino entender que comprende un entramado complejísimo, diverso, que cada abuso y familia tiene sus singularidades. Toda acción que se comprometa, señora presidenta, con su erradicación y prevención es imprescindible. Es por ese motivo que vamos a adherir a este proyecto.